historia, ¿para qué? Pero antes de contestar a esa pregunta, te formulo otras más. ¿Te has preguntado de dónde venimos o cómo aprendió a cocinar tu mamá ese platillo que te encanta? ¿Te has fijado en las personas mayores que viven en tu barrio o en tu comunidad? Existen muchos tipos de historia. Por ello, nuestra especialista, la historiadora Rosalba Mejía, nos dice que nos sirven para entender el presente, evitar los errores del pasado y proyectar las posibilidades del futuro. Soy Rosalba Mejía, historiadora, y estoy aquí para platicarles sobre la historia. ¿Para qué sirve la historia? Pues esta pregunta tiene muchas respuestas, pero yo considero que la historia sirve para contestarnos preguntas. Y este camino de contestarnos preguntas nos lleva a hacernos muchas más preguntas. ¿Contestarnos preguntas sobre qué? Pues contestarnos preguntas sobre nosotros, cómo nos conocemos, cómo podemos conocernos, contestarnos preguntas sobre nuestros orígenes, en familia, en comunidad, preguntas sobre cómo vivimos nuestra vida, preguntas que nos ayudan a analizarnos y analizar la sociedad que nos rodea, las comunidades que nos rodean. Entonces yo creo que la historia sirve para explicar nuestros contextos desde muchos puntos de vista, que pueden ser económicos, sociales, incluso emocionales, nuestros contextos políticos, nuestros contextos de vida, la vida misma. Entonces yo creo que la historia puede ser una gran compañera de vida si lo pensamos desde esta forma. Nos sirve para conocernos, para entendernos, para analizarnos y para explicarnos y explicar el mundo en el que vivimos y en el que nos rodea. Y cuando hablamos de que la historia nos sirve para conocernos y para entender, hablamos de que la historia se centra en el ser humano. ¿Qué queremos conocer del ser humano? Pues todos los ámbitos de la vida del ser humano, todo. ¿Qué es susceptible de ser historiado o qué es historiable? Pues el amor, la belleza, la ropa, la moda, la indumentaria, prácticamente todo puede tener un enfoque histórico, y eso se puede lograr a partir de las preguntas. ¿Qué le preguntas a algo, no? ¿Cuál es su origen? Todo es susceptible de ser objeto de la historia. No sé, la historia de los lápices, la historia de la industria papelera, la historia de la computación, y las historias que uno podría creer que no tienen historia, o los objetos que uno podría creer que no tienen historia, sí la tienen. E incluso son un reto para los historiadores. ¿Cómo hacer la historia de lo inmediato, ¿no? ¿Cómo hablar de esto que estamos viviendo ahorita? ¿Cómo empezar a decir, esto va a ser historia, ¿no? Es un acontecimiento que va a marcar historia? ¿Por qué? Por la importancia que tiene para cada uno de nosotros. Y entonces podemos hablar de que todo es objeto de la historia. Hay una corriente de historia, sobre todo en Europa, que estudia la vida cotidiana. Entonces imagínense lo que es hablar de la vida cotidiana, cómo es la historia de tu vida en el día a día, qué haces, la explicación de por qué lo haces, ¿no? Cómo lo haces. Entonces todo es objeto de estudios históricos. La historia es algo vivo. A veces los lugares permanecen, pero las personas, sus costumbres y las geografías cambian. Dejemos que el gran escritor Jorge Ibargüengoitia nos dé pistas sobre la utilidad de la historia. El otro día oí a una madre explicarle a su hijo de 7 años los rasgos fundamentales de la historia de México, basándose en una de esas series de estampas con retratos de hombres célebres. Le decía: Morelos es el del pañuelo amarrado en la cabeza. Zaragoza el de los anteojitos. Colón es este que se parece a tu tía Carmela. Iturbide el de las patillas y el cuello hasta las orejas. El cura Hidalgo es este viejito calvo. Francamente, mi primera clase de historia fue mucho más interesante. Mi madre me llevó a la Alhóndiga de Granaditas y me dijo: de esos ganchos que ves allí colgaron las cabezas de los insurgentes. Me impresionó tanto la noticia que me quedé convencido de haber visto no solo los ganchos, sino también las cabezas, al grado de que años después que regresé a Guanajuato, me quedé asombrado de no encontrarlas. Mi abuela también me daba clases de historia a su manera. Claro que su fuerte era la revolución. ¡Ojo parado! El hermano de Madero se hincaba y les pedía: ¡no me maten, no me maten! De nada le sirvió al pobre. De todas maneras lo mataron.
En materia de la independencia, los informes que me daba eran de otra índole. Sabía los nombres de la familia de 6 o 7 generaciones. Me decía: Tú te llamas Jorge Ibargüengoitia Antillón Cumming Castañeda. Aquí seguía una lista de nombres que he olvidado, excepto los 3 últimos, que eran Aldama, Crespo y Picacho. Aldama, el héroe de la independencia cuya cabeza estuvo colgada de uno de los ganchos de la alhóndiga, era mi abuelo en 4º grado, es decir, yo soy su chosno. Durante muchos años viví orgulloso, sintiendo que por mis venas corría sangre de héroes. Hasta después me enteré de que Aldama no fue el único de la familia que intervino en la toma de Granaditas. En el interior de la alhóndiga estaba el penúltimo gachupín de la familia, don Pedro Ibargüengoitia, quien murió en esa ocasión allí mismo y por la razón antes expuesta. Cuenta la leyenda que en el pánico que había entre los españoles de Guanajuato al saber que se acercaban los insurgentes, don Pedro decidió irse a la alhóndiga y encargó a su mujer, que era mexicana, a un amigo suyo, el señor Ajuría. Tomada la plaza, incendiada la alhóndiga y muerto don Pedro, los otros 2 se casaron y formaron una familia que resultó tan ilustre como la mía. Jorge Ibargüengoitia fue un escritor de varios géneros: crónicas, teatro y novelas, muchas de ellas históricas. Le gustaba retratar el pasado para traerlo al presente y también observar el aquí y el ahora a la luz de lo que sucedió hace mucho tiempo. Veía el mundo de forma crítica y con gran sentido del humor. Seguro cualquiera de sus libros te va a encantar, como Los relámpagos de agosto, Los pasos de López o Instrucciones para vivir en México. A pesar del paso del tiempo, se conserva una historia nacional y también una historia familiar. Al contarse una y otra vez y al transmitirse de generación en generación, las historias cambian. Hubo un gran historiador mexicano, Luis González González, que acuñó varias definiciones de historia, varios tipos de historia. Y una de esas era la historia didáctica. Y él se refería a la historia didáctica como esta historia de bronce, que se conoce como esta historia de bronce, historia de los héroes, de los mitos, ¿no? Y también hablaba de la historia científica. La historia científica, que es la que se realiza a través de investigación y con metodología, y que tiene como resultado algún texto que incluso ustedes van a tener la oportunidad de leer. La historia didáctica nos acerca a esta materia de historia porque es lo primero que conocemos o lo que hemos aprendido de manera más divertida o con más curiosidad. Cuando nos cuentan una historia o nos narran una historia, identificamos héroes. Y esto lo vemos en el día a día. Hay héroes pues en los cómics favoritos, en las historietas favoritas, en las películas favoritas o estas sagas o estas series televisivas que nos hablan de hombres y de héroes o de líderes que fueron muy reconocidos y destacaron en la sociedad. Entonces, esta historia didáctica, esta historia de bronce, sirve de alguna manera para acercarse al pasado de una sociedad, acercarse a la historia de esta sociedad. Y quien ayuda a complementarla, quien nos acerca más a esta historia, es la historia científica. Digamos que la historia didáctica puede ser el pretexto para preguntarnos qué más hay detrás de ese héroe, que a lo mejor ya se convierte en un mito, qué más hay detrás de esa mujer que nos dicen que fue la heroína de un proceso, pero no nos dicen más. Entonces esas preguntas que nos podemos hacer nos ayudan a hacer historia desde un terreno científico. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntamos, lo siguiente es investigar. Y para investigar necesitamos recurrir a muchas fuentes, para empezar a reconocer a esos personajes que hicieron, además de lo que nos ha hecho famosos o por lo que los hemos conocido, y eso nos lleva a hablar de la historia como procesos, que a fin de cuentas es lo que estudiamos precisamente como historiadores, no solo qué hizo el hombre o qué hizo la mujer, sino qué lo rodeó y qué hizo posible que se convirtiera en héroe o en heroína o que fuera tan importante para liderar algún acontecimiento en su comunidad. Podemos despertar la conciencia histórica con un primer acercamiento hacia los héroes o los acontecimientos más importantes, porque reconocemos que son parte importante de la historia de nuestra comunidad, de nuestra sociedad o de nuestro país, y eso nos acerca a investigar un poco más sobre y qué más pasó
O bueno, a mí no me gusta la historia del siglo XVI, siglo XVII, ni identifico los siglos. Pero puedo decir, ¿qué está pasando ahorita? Si veo las redes o si veo un periódico o veo las noticias, ¿qué está pasando en esos lugares tan lejanos? ¿Por qué destacó este personaje? ¿Por qué este presidente está haciendo importante? ¿Por qué aparece en todos lados? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué puede ser un acontecimiento que marque historia? ¿Por qué es importante? Y eso despierta la conciencia de la importancia de conocer qué está pasando en otros lados y conocer y explicarnos los acontecimientos a los que nos enfrentamos. Y más en este tiempo, que es un tiempo de crisis y que a ustedes les ha tocado vivir, que nos está tocando vivir y que podemos empezar a decir o a rastrear cómo inició. Si ustedes se imaginan que en unos años les van a preguntar, oye, ¿y tú viviste en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Qué decían en ese entonces? ¿En dónde se originó este virus? ¿Cuál fue el origen de la pandemia? ¿Por qué se extendió a nivel mundial? Todo eso nos lleva a despertar una conciencia de que no estamos aislados, que no somos nosotros solitos en nuestra colonia, en nuestra comunidad, sino que el mundo en este siglo XXI está conectado por redes de todo tipo y que eso hace que la historia no se restrinja a una comunidad, a una colonia, a un país, sino que esté conectada con todo lo que pasa en el mundo. Y eso es parte de la conciencia histórica y de la importancia de saber que estamos aquí y que debemos tener contacto con lo que pasa en el exterior. Todo eso es parte de la historia. Y hay muchas otras ciencias auxiliares que nos ayudan a entender. Auxiliares para enriquecer las investigaciones históricas, y también esas otras ciencias recurren siempre a los procesos históricos para ver si hay antecedentes de lo que está ocurriendo. Y pues en el caso ahorita de la pandemia, han visto, ustedes se han escuchado hablar de otras epidemias que han sido importantes a nivel nacional y mundial, como la de la influenza, ¿no? Y la evolución que ha tenido este virus. Pues estamos en ese momento en el que se puede hacer historia, en el que podemos decir, creo que yo he escuchado en dónde empezó esto, y eso es tener una conciencia histórica. La forma de hacer historia es muy importante. Influye en emociones, objetos, personas. En realidad, cómo se cuenta un relato hace la diferencia. Observa a tu alrededor. El edificio donde vives, tu calle, la tienda de la esquina, el restaurante de carnitas, el perro de la vecina y el gato de tu hermana. Todo tiene su historia. Las naciones, las sociedades, el barrio, la música, la medicina, los virus, las fiestas patronales y hasta los cubiertos con los que comemos. Todas son historias apasionantes. La mayoría de las veces, lo que puede resultar aburrido es la forma en que se narran esas historias. Existen muchas formas de hacer historia, tantas como los requerimientos de la vida práctica. Nos dice Luis González y González, un historiador que partió de la historia de su pequeño pueblo para plantearse grandes preguntas que conciernen a México y a la humanidad. Autor de Pueblo en Vilo, don Luis González y González propone 4 tipos: historia anticuaria, historia crítica, historia didáctica e historia científica. La historia anticuaria se dedica a coleccionar datos e incluso objetos con el fin de motivar y conmover a los lectores. Tiene algo de chisme y por eso suele ser muy exitosa editorialmente. La historia crítica revisa el pasado para juzgar tal o cual suceso, a tal o cual persona. Tiene algo de policíaco. Desentierra cadáveres, realiza autopsias y persigue delincuentes. La historia didáctica, o de bronce, es aquella que suscita las conmemoraciones cívicas, aquella que oficializa determinadas versiones de la historia de un país. La historia científica es la más rigurosa. Parte de evidencias contundentes que confirman o desechan los sucesos para narrar una historia que busca la verdad. Casi todos los países del mundo suelen privilegiar la historia didáctica frente a la científica. Durante el siglo XIX, sirvió para consolidar una identidad nacional. Las fiestas del centenario en 1910 idealizaban un pasado histórico que se refrendó con la Revolución. Nosotros, ciudadanas y ciudadanos de a pie,
tenemos la oportunidad de conocer todos los puntos de vista. Mitos y realidades siempre han convivido y en la mente de un historiador se representan las mejores narraciones de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser. Si nos referimos a los mitos llamados fundacionales en la historia de México, yo estoy a favor de que se conserven, pero dejando claro que una cosa es el mito y otra cosa son los acontecimientos históricos que se pueden narrar a manera de historia, a manera de leyenda, si quieres, para darle sabor a esta narrativa, pero que sin duda es importante hacer esta definición. Un mito es algo fabuloso, una historia fabulada, personajes que rayan en lo divino, casi dioses, no son historias imaginadas. Que haya habido culturas, por ejemplo, las primeras culturas del territorio mexicano, las culturas originarias que tuvieran sus mitos, su propia mitología, es una cosa. Que la historia se construya con mitos y que en esos mitos radique la creación, el surgimiento de la nación o de un estado, eso es muy distinto. Sin duda, los mitos son importantes para crear una narrativa que nos hace ubicarnos quizá en una época o imaginar cómo pudo ser una época, pero los orígenes fabulados o los orígenes míticos de los que se habla en esas culturas y que las culturas mismas crearon para explicar sus orígenes son una cosa. Que nosotros veamos necesario hablar de esos mitos en su justa dimensión y en su lugar y explicándolos, sirve como pie para hablar de nuestros orígenes y de la necesidad de investigar más. Si creemos que algo es un mito, investiguemos si es un mito, si es parte de la mitología de una cultura, de ese imaginario que explica el origen de estas comunidades, o si en realidad no es un mito, sino que está centrado en personajes que existieron o que podemos comprobar que existieron a través de la investigación. Entonces es importante, como parte de tener conciencia de esa historia, decir esto no puede ser real, o esto puede ser, cuando hablamos de personajes que existieron, que vaya más allá del mito y que se trate de una historia que podemos reconstruir. Es un poco como, no sé si valga la comparación, ahorita las fake news. ¿Cómo sabes que lo que ves es una historia que te inventaron o que se ha fabricado en las redes por gente que tiene mucho tiempo libre y que se dedica a inventar cosas y que tiene unos diseños fabulosos que tú dices, es que mira el diseño, se ve bien profesional, tiene que ser verdad porque ve el diseño, no puede ser de alguien que se dedique a mentir? Entonces, haciendo esa comparación, es importante distinguir qué puede ser un mito o una mentira y qué es parte de la historia de una historia que se puede investigar. Sabemos que no hay verdades absolutas, la misma historia es un proceso constante de investigación y de profundización, pero sí es importante hablar de que los mitos pueden servir de alguna manera como parte de la narrativa, pero sin duda detrás debe haber una investigación que nos ayude a diferenciar esto. El trabajo del historiador considero que se parece más al trabajo de un detective y de un periodista, y yo creo que también sin duda muchas similitudes con el trabajo de un escritor. La historia requiere de mucha curiosidad y de mucha intuición también. Yo estudié historia porque me encantaba cómo me daban mis clases de historia. Entonces, cuando entré a estudiar ya la profesión, mucho era entrenarte en preguntar, investigar, sí, y a partir de las preguntas, esta investigación te va llevando por caminos inesperados y descubres más cosas que te obligan a decidir por enfocarte en algo que sea de tu interés. No sé, por ejemplo, ¿qué hace el detective? Va tras las pistas. Y lo que hace uno para investigar es ir buscando o persiguiendo esas pistas y se van encontrando con información que te abre un panorama más de investigación y te puede desviar hacia otra ruta de pistas. Por eso se parece más en una primera etapa a la labor de los detectives y también a la labor de los periodistas, porque los periodistas van reconstruyendo historias. Cuando hablas de periodismo de investigación es eso, investigan y hacen historias. Pero también cuando quieres contar lo que ya investigaste, sin duda, hablar de una labor de periodista que te comunica de manera breve, concisa y si se puede divertida,
con una buena narrativa. También tiene que ver eso con la parte de la profesión que toca al periodismo y que se asemeja sin duda con la de los escritores. Yo puedo investigar y saber la historia de un personaje desde que aprendió a hablar hasta que se murió, pero si no la puedo contar, si no te la puedo contar de forma interesante o atractiva, no sirve de nada. Entonces tiene pies en varias de esas profesiones la historia. Los primeros en escribir sobre el pasado se movían en un mundo de dioses, diosas y héroes. Sin embargo, surgió la necesidad de explicar lo que sucedió en el pasado de otra forma, sin el pasado imaginario. El fundador de la historia fue Heródoto, y así comienza un viaje de muchas aventuras y no pocos momentos crueles. Imaginemos el mundo conocido en el siglo V a.C. y empecemos por lo que no hay en ese entonces. No hay cine, ni radio, ni televisión. Tampoco comida procesada, mucho menos computadoras. Grecia no es un país, sino una confederación de varias polis, es decir, ciudades-estado, que se extendía más allá de la Hélade. A esta época se le conoce como la Grecia clásica, y es cuando las artes y el conocimiento alcanzaron su mayor apogeo. Hay desde entonces reflejos de lo que somos hoy en día, porque el futuro es algo muy antiguo. Estimulado por la lectura de la Odisea y la Ilíada, y muy consciente de que el territorio donde había nacido fue muchos siglos atrás la antigua Troya, Heródoto decidió emprender un viaje que solo terminó con su muerte. Este viaje hizo que escribiera su famosa Historia o Historias, que son 9 narraciones que intentan explicar el mundo de entonces desde la luz del pasado para entender el presente y preguntarse hacia dónde vamos, qué somos hoy en día y qué fuimos. Sobre todo se preguntaba por qué. Heródoto es por ello el padre de la historia. Es el primero en utilizar la palabra, pero también el primero en viajar, investigar, recopilar testimonios, preguntarle al otro que no es griego qué significa Grecia y el mundo. Si Heródoto fue el padre de la historia, en la generación siguiente de escritores brilló Tucídides, considerado el padre de la historia científica. Tucídides prescindió totalmente de los antiguos mitos, de dioses, diosas y héroes, para explicar el pasado reciente, remontándose a los sucesos más remotos. No hay magia ni poderes sobrenaturales en sus historias. La vocación de estos padres de la historia ha sobrevivido desde hace 25 siglos en nuestros cronistas. No hay página de Salvador Novo que no resulte placentera. ¿Te has preguntado cómo eran antes las calles de la Ciudad de México? ¿Qué comían sus habitantes? ¿Cómo se divertían? ¿Qué historias familiares guardaban cada uno de ellos? A pesar del paso del tiempo, se conserva una historia nacional y también una historia familiar. Al contarse una y otra vez y al transmitirse de generación en generación, las historias cambian. El viaje por el fascinante mundo de la historia ha terminado, pero con tu familia puedes seguir conociendo cómo era el mundo de antes. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y de construcción de conocimiento. Yo soy Rodrigo Hidalgo. Nos vemos en el próximo programa.